El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. En esta tercera sesión del cuarto de guerra tenemos como tema central el propósito. El objetivo del enemigo va a ser triple. En primer lugar, va a buscar que no conozcas tu propósito. En segundo lugar, va a buscar que no camines según tu propósito. Y en tercer lugar, va a evitar que alcances tu propósito. El ejemplo lo tuvimos en la primera sesión con Jesús, que antes de iniciar su ministerio es tentado por el enemigo. Claramente el objetivo de él era evitar que Jesús inicie ese ministerio o camine según el propósito por el cual había venido. Ese ejemplo de Jesús nos deja tres principios o tres estrategias espirituales que debemos tener presente. La primera dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto obedece al hecho que uno de los medios a través de los cuales el enemigo trata de alcanzar la idea de desviarnos del propósito es a través de nuestras necesidades. El hombre que vive según sus necesidades pues se aleja del propósito o a lo mejor no puede alcanzar a ver el propósito de Dios. El segundo nos dice no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Y se refiere a que a veces tenemos nosotros la inclinación de tomar iniciativas de origen propio, de nuestro propio corazón, con la idea de que el Señor es quien nos va a respaldar. Eso le cambia el sentido a las cosas, porque el que nos define el propósito es Dios. Por lo tanto, no tentemos a Dios pensando que yo hago algo y Dios tiene que venir a ayudarme, a sostenerme en lo que estoy haciendo. El tercer propósito, o estrategia, dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Porque finalmente, detrás de todas estas estrategias del enemigo, el propósito es que terminemos adorándolo a Él. De una manera u otra, eso nos aleja del propósito central, que es adorar a Dios y solamente servirlo a Él. El primer versículo de Mateo 11 es la conclusión de la historia del capítulo 10, en el que se narra la forma como Jesús envía a sus 12 discípulos a predicar por las ciudades del entorno. Y termina diciendo que cuando Jesús terminó de darles estas instrucciones, a los 12 discípulos salió a enseñar y predicar en las ciudades de toda la región. Esto nos está dando un mensaje claro, y es que así como Jesús tiene un propósito, cada uno de sus discípulos también tiene un propósito, para los cuales son capacitados y enviados. Por lo tanto, si eso se extiende a cada uno de nosotros también tenemos un propósito, ese propósito forma parte del plan de Dios y para ello vamos a ser capacitados y enviados. Esto quiere decir también que la lucha espiritual de la cual estamos hablando nos concierne a cada uno de nosotros. Juan el Bautista no está exceptuado de esta realidad. Creo que en su caso se ve con más claridad que él tenía un propósito. Y por lo que sabemos de las narraciones bíblicas, él la cumplió anunciando la venida de Jesús. Sin embargo, Jesús va a aprovechar el caso de Juan el Bautista para explicarnos o mostrarnos algunos aspectos de la lucha espiritual que tenemos que tener en cuenta. De lo que recordamos de él es esa forma decidida, firme, clara, con la cual empieza a predicar, a preparar el camino para el Mesías, y cuando él se acerca al Jordán, él dice claramente que ahí estaba el Hijo de Dios, lo anuncia, lo presenta como tal. Sin embargo, vemos en este pasaje una versión distinta de él. Dice Juan el Bautista, quien estaba en prisión,
oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías, a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? Sorprende la duda de Juan el Bautista. No hay mayor explicación de por qué él tiene esta duda, pero la imagen que está transmitiendo a través de esta pregunta parece contrastar con la imagen del predicador, el anunciador de la venida de Jesús. ¿Qué pasó en el corazón de Juan el Bautista para que empiece a tener estas dudas? Lo que podemos deducir de esto es que Juan el Bautista tenía algunas expectativas, algunas ideas de lo que vendría o debería ser la tarea del Mesías. Y cuando toma nota o se informa de lo que Jesús está haciendo, como que eso que Jesús hace está fuera del cuadro de lo que Juan el Bautista tenía idea. Esto nos pone entonces frente a una situación muy clara, ¿no? Y es que cada uno de nosotros tiene lo que se llama expectativas, lo que espera, lo que piensa, quizás lo que desea o lo que sueña, y que no siempre está alineado con lo que es el plan de Dios. Entonces, cuando las cosas no suceden conforme a lo que nosotros esperamos, cuando los hechos no se ajustan a nuestras expectativas, surgen las dudas. Entonces, es las dudas que cada uno de nosotros tenemos, lo debemos reconocer porque las tenemos, son reflejadas en esta situación que Juan el Bautista tiene. Otra hipótesis es que Juan el Bautista, preso, pudiera estar esperando que Jesús haga algo para sacarlo de allí. De cualquier manera, seguimos dentro de este cuadro de que Juan el Bautista tenía unas expectativas que Jesús no estaba cumpliendo. Por lo tanto, genera esa duda, esa pregunta. Esto nos vincula con uno de los principios o estrategias que habíamos planteado inicialmente: no solo de pan vivirá el hombre. En ese sentido, cuando muchas veces uno se encuentra en una situación de necesidad creciente, fuerte, y no encontramos una respuesta oportuna o suficiente, vamos a preguntarnos o hacernos la misma pregunta que Juan el Bautista. ¿Sí? La forma como Jesús responde a Juan el Bautista también es sorprendente y muy significativa. Me gustaría invitarlos a pensar ustedes qué hubieran dicho si estuvieran en lugar de Jesús, qué le habrían respondido a Juan el Bautista. Quizás habrían tratado de mandar un mensaje para calmar su preocupación, su angustia, o decirle: sí, tranquilo, yo soy el Mesías. Lo que Jesús hace es apelar a la palabra de Dios. Recuerden que no solamente de pan vivirá el hombre, sino también de la palabra de Dios, otro principio o estrategia importante en esta lucha espiritual. Entonces les dice: regresen a Juan y cuéntenle todo lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos caminan, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena nueva. ¿Qué está haciendo Jesús a través de esta respuesta? Jesús sabía que Juan el Bautista, el profeta, se había movido siempre en función de las profecías. Su guía era la palabra de Dios. En función de ella es que asumió su rol de anunciar y de preparar el camino de Jesús. Por lo tanto, le está diciendo: sigue basándote en la palabra, sigue basando en las profecías, porque las profecías han dicho que esto es lo que yo debo hacer, ¿no? Entonces le está mostrando la evidencia de cómo en Jesús se está cumpliendo lo que decían los profetas. Esto nos deja a nosotros también una lección muy clara, ¿no? En el sentido de que nosotros no podemos basarnos en nuestras expectativas, en lo que esperamos, que generalmente estas expectativas están muy influenciadas por los enemigos contra los cuales tenemos que luchar, ¿no? Por nuestra necesidad, por el deseo de hacer algo grande que como que creemos que es bueno, el Señor nos va a respaldar, y por dejarnos engañar
por todas aquellas glorias pasajeras que el mundo pone delante nuestro. Nuestro apoyo, nuestra fortaleza debe ser siempre la palabra de Dios. Debemos guiarnos por lo que Él nos dice acerca de lo que es el plan de Dios, acerca de lo que es el accionar de Jesús y acerca de lo que a nosotros nos toca hacer. Y a propósito de hacer, concluye diciendo, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. También interesante esta nueva frase. Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. ¿Qué le está diciendo a Juan? Quizás una advertencia. No dejes que esa duda que tienes te aparte de mí. Y nos lo dice también a nosotros. No permitas que aquellas circunstancias en las cuales te sientes frustrado o desalentado no te aparten de Él. La lucha espiritual tiene entonces una consigna, no apartarnos de Él. Ahora presten atención a este pasaje del 7 al 10, es muy importante, porque estamos viendo diversas imágenes de Juan, ¿no? La primera que hemos visto es de Juan, que sabe cuál es su propósito, vive conforme a Él y lo ejecuta, ¿no? Prepara el camino para el Señor y anuncia su llegada. La segunda imagen es la de Juan, que es sobrepasado por sus dudas y que empieza a preguntarse si realmente es el Mesías o no. Pero esta tercera imagen es la imagen que tiene Jesús acerca de Juan. Y esto es muy importante porque tenemos que nosotros aprender a vernos como Dios nos ve. Entonces fíjense lo que dice. Mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? Entonces está un poco contrastando la idea que la gente de ese momento tenía respecto a Juan. Podían verlo a él como un hombre débil que se había alejado, confinado al desierto en una especie de vida ermitaña, ¿no? Como una imagen débil, como se dice. O quizás esperaban ellos que se viera o Juan se presentara pues como un hombre bien vestido, con ropa costosa, mostrando cierto poder económico o político para que le hagan caso, ¿no? Y él está entonces corrigiendo esa mirada que la gente tiene. Dice, no, la gente que usa ropa costosa vive en palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es, él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de mí. ¿Qué nos transmite este pasaje? Lo que este pasaje nos transmite es que el Señor actuará ante los testigos que nos rodean, transmitiendo aquella imagen que Él ha puesto en cada uno de nosotros, dándonos delante de los demás esa capacidad de generar confianza, de ser escuchados en lo que hablamos, en lo que decimos o en lo que hacemos. El Señor es nuestro mejor testigo. El Señor es el que permite que lo que hagamos impacte positivamente en la gente. Por ejemplo, si queremos compartir a alguien, el Señor hará que ese alguien vea lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Que ese alguien pueda abrir sus oídos, abrir su corazón para escuchar lo que nosotros le estamos diciendo. Jesús entonces está dando testimonio de Juan, está exaltando su nombre, está mostrando algo que quizás ni el mismo Juan lo haya llegado a distinguir. Y en estos últimos versículos el énfasis es muchísimo más claro. Dice, les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista.
tremendo, ¿no es cierto? Ustedes pueden tener esa imagen de Juan vestido de pieles, mal vestido, mal aseado, despeinado, con la barba crecida, y podrían decir, este es un pobre hombre, ¿no? Y la gente, quizás muchos de su entorno lo pensaban. Entonces Jesús está poniendo a Juan en la verdadera posición que tiene. De todos los que han vivido, se refiere a los profetas, nadie es superior a Juan el Bautista. Clarísimo, ¿no es cierto? Muy claro. Pero también con la misma claridad dice algo más sorprendente aún. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Entonces yo me imagino que todos nosotros nos queremos ubicar inmediatamente dentro del reino del cielo, o nos sentimos formando parte del reino del cielo. ¿Y qué dice entonces de nosotros comparado con Juan? Que el más insignificante de nosotros es superior a Juan. ¿Lo crees? ¿Lo asumes como tuyo? ¿Te das cuenta de todo lo que has dejado de ver, de aprovechar y de hacer al no captar esa visión que Dios tiene de ti? Piénsalo, medítalo. Y sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Pero luego nos da otra advertencia importante que grafica nuevamente la lucha espiritual, porque dice, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza. Desde Juan el Bautista, desde aquel entonces hasta nuestros días, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza. Y la gente violenta lo está atacando. Esta última frase, gente violenta lo está atacando, tiene muchas interpretaciones. Yo quisiera abordar dos. La primera, tomando el contexto de Juan, es que se necesita actuar con determinación, con fuerza, con compasión, para que podamos actuar dentro del reino de los cielos y avanzar con la fuerza con la que el reino está avanzando. Es decir, si nos quedamos en la pasividad, si nos quedamos adormecidos, si nos quedamos a la distancia, sin asumir compromiso, no vamos a ver la forma como el reino de los cielos está avanzando. Por el contrario, si somos determinados, si somos definidos, si somos claros y comprometidos, vamos a ver cómo avanza el reino y vamos a ser parte de ese avance. Esa es una interpretación. Y la otra es que conforme el reino de los cielos se está haciendo más evidente, la lucha espiritual se hace más intensa. El enemigo también tiene sus estrategias, intensifica sus acciones para frenar ese avance con fuerza que tiene el reino de los cielos. Cojamos entonces visión, familia, respecto a esta última frase, para que nuestro propósito quede mucho mejor definido, para que entendamos que ese propósito no se circunscribe solamente a nosotros, nuestros deseos, nuestros intereses, nuestras necesidades, sino que ese propósito se enlaza con el propósito de Dios y también forma parte de esa lucha espiritual en la cual estamos inmersos. Les invito entonces a reflexionar mucho sobre este pasaje y que sea de bendición para todos ustedes.